Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos entonces a esta quinta tutoría de informática. La idea entonces es que hoy realicemos la evaluación. La idea es entonces que vamos mostrando en pantalla lo que realizaron. Recuerde que esta actividad que hay de la evaluación no hay enlace en la plataforma para que lo suban. Entonces, la idea es que revisemos el primer taller, que es el taller práctico de Microsoft Word, que ese es el que usted debe de tener a hoy ya a un 100%. Entonces, vamos a iniciar. ¿Hay alguna pregunta que necesitemos resolver antes de arrancar? No, señor. De acuerdo, entonces vamos a arrancar en el orden de lista que hay en la plataforma. Entonces ya les voy a decir cómo vamos a iniciar. Ángela María Castaño. Ya llegó, ya está, no ha llegado. Lady Joana Castillo. Sí, señor. Bueno. Bien, pues entonces. Ya voy, profe, un momentico. De acuerdo. Listo, profe. De acuerdo, compártanos entonces la pantalla para mirar el trabajo. Ya voy. Listo, profe, la ven. Debe estar llegando. Esperen a ver que todavía no se ve nada. Aún no. Ahí ya la tengo abierta. Y ya le dio compartir ahora, presentar ahora y toda una pantalla. Sí, presentar ahora, compartir toda la pantalla. Sí. Compartir. Y ahí seleccionó la pantallita que aparece y luego le dio compartir. Sí, Ahora ya. sí. Era que apenas venía por allí bajando de Pereira. De acuerdo, ahora sí, entonces muéstrenos dónde tiene el trabajo de Word. Listo. Muy bien. Entonces, esto es como ¿quién quiere ser millonario? Por una nota de un 5 vamos a preguntar, muéstrenos dónde quedó las hojas que quedaron giradas horizontalmente. La 15, 16, 17 y 18. Ay. Ahí están, profe, pero mira que no me aparece el numerito. Listo. Miremos, había una actividad que hablaba de colocar números de páginas. Y esos números de páginas decía que a partir de la página número 3, la numeración debía iniciar en 10. ¿Dónde quedó eso? Profe, yo creo que eso se me quitó cuando le puse el encabezado y el pie de página con mi nombre y lo de informática general.
Muéstrame entonces dónde quedó el borrar. Listo, profe. Listo, la tabla con las operaciones matemáticas. Esta, y no, lo único que no me dio fue el promedio. De acuerdo. Miremos dónde quedó el comentario al pie de página. Ya voy, profe. Mírelo acá. De acuerdo. Y miremos el hipervínculo. Ahora sí ya me vine para la calle. Pues ya voy, profe. Ya me vine para la calle porque estoy la señal de costón. Profe, pero no me acuerdo cómo hay que señalarlos. Es este. Con control y clic. Listo. Le doy otra vez. Por favor. Listo, profe. Listo, Joana. Muchas gracias. Puede dejar de compartir, por favor. Gracias, profe. A usted, John Freddy Cifuentes. Profe, acabo de tener un problema. Sí, yo tengo como 5. Ay, profe, es que mira que intentando guardar el documento lo borré. Pero la única es que yo le transmita la pantalla y le haga los puntos otra vez manualmente. O los vaya haciendo hasta que llegue a mi nombre. Sí, vaya haciéndolas entonces. Bueno. Ángela María, ¿ya llegó por allí? Sí, profe, ya estoy acá. De acuerdo. La esperamos entonces. Listo. No sé si ya está presentando. Sí, ya. Listo. Miremos dónde quedó la numeración de página. La numeración de página, ¿cómo la Sí. hago o si quedó la numeración? A un numeral decía que a partir de la página número 3, la numeración debía iniciar en 10. Bueno, lo que pasa es que pues la enumeración para que aparezca después de, digamos que ese número tiene que ser después de un salto de sección, ¿cierto? Sí. Y pues como el salto de sección está acá en la página 6, porque pues al insertar el índice se corrieron, entonces inicia después de la 6, empieza la 10. Okay. Por el salto de sección. Listo. Miremos los bordes y sombreados. Bueno, para los bordes y sombreados igual, se necesita pues el salto de sección, en este caso pues el borde está en estas dos páginas. Nos vamos pues a inicio y nos vamos a, perdón, no, es a diseño, bordes de página. Y acá están pues como todos los estilos, si se quiere pues añadir algún tipo de, digamos como de dibujitos, los sombreados y estos son pues ya los bordes. De acuerdo. Miremos dónde nos quedó. La tabla con las operaciones. La tabla con las operaciones está hasta el final. Acá está. Acá está el promedio y acá está la suma del total, que era pues lo que pedía el documento. Sí. Y los hipervínculos. Los hipervínculos.
Bueno, para crear primero los hipervínculos, yo creé primero los marcadores para así poder hacer como la distribución dentro del documento. Y acá está el primero. Ujú. Y este me dirige a este título. Este Sí. otro a este, que sería el último. Y este pues otra vez al inicio. De acuerdo, Ángela. Muchas gracias. Bueno, ¿ya puedo dejar de compartir? Claro que sí. Bueno. John Freddy Cifuentes. Carolina Hurtado. Hola, profe. Hola. Un momentico, por favor. Claro que sí. Aquí la esperamos. Profe, ya estoy compartiendo, ¿lo ven? No, por ahí debe venir en camino. Nada aún. No, y no me dice compartir toda la pantalla, pero no me da la opción ahí para darle compartir. Dice toda una pantalla y selecciona la pantallita que hay y le da a compartir. Ahora sí. Listo. ¿Ya lo ven? Sí. Bueno, señor. Bueno, entonces vamos a mirar los encabezados y pies de página. Pero mira que ese yo lo hice en un formato aparte. Sí, sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, señor, aquí está el encabezado y el pie de página. Ujú. Listo. Ahí mismo tiene la tabla y los hipervínculos. Sí, señor. Listo, miremoslos de una vez. Bueno, para crear los hipervínculos debí de haber creado primero los marcadores. Sí. ¿Cómo lo hice? Insertar marcador. Entonces aquí inserté inserté 4 marcadores: apellido, cédula, fecha y nombres. Ujú. Y ya creé los hipervínculos. Igual, insertar hipervínculo. Así fue como lo hice, profe. Listo. Y la fórmula del promedio, ¿cómo la hizo? La fórmula del promedio. Bueno, entonces me fui acá a presentación, en fórmula, y aquí en fórmula pues le di igual, average, y entre paréntesis, above, que es para que me saque el promedio de lo que hay arriba. Correcto. Y miremos entonces el horario. El word art list. Ay, esto no está aquí. Espérame un momentito. Este es el word art. Sí, ¿y el diagrama? Y el diagrama este de acá. Listo. Ok, Carolina, muchas gracias. Bueno, señor, a usted. Faisuri. Profe, yo. Bueno, la voy a dejar para lo último, pues. Sí, profe, pues estoy terminando la tabla, pues lo otro me puede ir preguntando y la tabla, pues como veo que es lo que está más preguntando, me puede dejar para lo último. Bueno, no, la dejo para lo último entonces. Voy a seguir con
Bueno, Eh, profe, qué pena. Hágale. Santiago Mejía. Sí, señor. Ya. Ya le doy para compartir. Ya está compartiendo. Debe estar llegando por ahí, todavía se demora un poquito. Aún no. Todavía nada. Nada. No, todavía no. Ah, listo, ya. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, miremos, ya le digo. Miremos las tabulaciones izquierda y en primera línea. Tabulación izquierda. En primera línea, ahí está. En la sangría. Sí. Y aquí. Miremos los números y las viñetas, la numeración de párrafos y viñetas. Numeración de párrafos. A las aquí. Sí. Miremos la tabla con las fórmulas. Aquí está. Miremos la fórmula de la sumatoria como quedó. Es que es- Espere que no lo encuentro. Listo, y miremos el estilo de letra personalizada. Mm, Aquí. ¿Y dónde aparece arriba creado? ¿En qué parte está que no lo veo? Aquí no lo edité. En Ujú. este estilo. ¿Dónde quedaron las 3 páginas en blanco? En la mitad del documento. De aquí. Y miremos los hipervínculos. Hipervínculos. Sí, señor. Profesor, no los hice. Qué pena ahí. Listo. Listo, Santiago. Muchas gracias. Listo, profe. Ah, Sara, Profe, hola. ¿cómo va? Muy bien. Bueno, ya comparto.
Tengo mucho miedo. Ya. Sí, profe. Sí. Ajá, sí. Cuénteme. Miremos la numeración y viñetas. La numeración y viñeta, perdón. Son estas, ¿no? Sí. Pues en sí me voy a, pues por acá arriba, a formato. Y me voy a fuente. Ujú. Pues aquí ya me aparece. Ay, sí es aquí. Estoy confundida, profe. A ver. Sí, creo que sí, porque la numeración y viñetas creo que debe estar como en la barra de las... Mm, Debe estar por inicio o algo así. sí, sí. Pues es que básicamente yo al formato le doy doble clic acá abajo y me aparece. Ujú. Entonces, ay, ¿por qué se me olvidó? Bueno, miramos el Word y el diagrama. El Word, por aquí. Bueno, pues básicamente en el diagrama me voy a por aquí a insertar y me aparecen pues Ujú. estas opciones y le doy en jerarquía y pues ya me aparece como la forma en que quiero hacer el diagrama. Y el Word, Otra vez insertar, aunque no me aparece más bien aquí en exacto. Y pues ya decido en qué manera ponerlo. listo. Miremos la tabla con las operaciones. Está aquí. Listo. Miremos la fórmula del promedio. Fórmula. Aquí. Sí. Y miremos los hipervínculos. El promedio, bueno. Esta es la del promedio, la otra fue la de la suma. Correcto. Los hipervínculos están por aquí arriba. Aquí. Pues básicamente me fui a insertar aquí en vínculos y pues ya me dio el marcador, que es estos 3 que escogí. Ujú. Y ya los vínculos pues también están establecidos, que está este y que se me hizo el otro. Y este por acá arriba. Ujú. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Jorbert Steven Montoya. Profe, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es que hago para compartir con pantalla, profe? Al lado derecho abajo hay una opción que se llama presentar ahora. Cuando le da clic ahí, selecciona la opción de toda tu pantalla. Luego le aparece un recuadro donde hay una ventana, la selecciona y le da compartir.
Listo. Eso sí. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo. Bueno, aquí está. Listo. Miremos la numeración de página. Numeración de página. Sí, señor. Un momento. Aquí está, por ejemplo, aquí está en el 18. Aquí está en el 15, 14. Aquí está en el 10, aquí está en la página. ¿Aquí está en cuál página? Aquí está en la página 5, sino que como yo tenía las secciones, entonces pues cada sección aquí está marcado con los marquitos. Aquí la primera está con números romanos, la segunda también. Sino que De esto acuerdo. no- Miremos el Word y el diagrama o el organigrama. Ya voy. Es que está bajo el todo. Aquí está el diagrama y el borrar. Listo. Miremos los hipervínculos y las fórmulas en la tabla. Las fórmulas en la tabla, profe, qué pena, yo pensé que tenía que mostrarle cómo se hacía, entonces no pensé que tenía que hacer la tabla. Listo. Los Fórmula- hipervínculos. La fórmula del porcentaje average y el AOV. Y la otra es la suma y el AOV. Ujú. Listo. Los vínculos ya lo muestro, profe. Encuentro. Aquí está el de arriba. Y Entonces control. Me lleva aquí abajo, sino que ese pues estaba probando. Aquí hay uno también, que es el que me lleva para allá para arriba. Pero... Ah, mira este. Que le doy control y para arriba me lleva ya Soma. Y ya. listo. Y la nota al pie de página. No, esa sí no la hice, profe. Qué pena. Listo. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias a usted. Brian Steven Osorio. Sí, señor. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Listo. Muy bien. Vamos a mirar dónde quedaron las páginas giradas horizontal y verticalmente. Listo. Es la 15, 16, 17 y 18. Ok, miremos los bordes de página. Lo de los bordes de página. Mira, ahí está, con el sombreado también. Miremos los hipervínculos. Los hipervínculos. Están acá arriba. Que serían estos tres. Y la nota al pie de página. Ah, la nota de pie de página, sí, todavía no la he hecho, bro. Listo. Miremos el WordArt. El Word. Ah. Ya lo tenía. Sí. Arriba. ¿Qué se hizo? No. Hizo. Acá está. Listo, Santiago. Muchas gracias.
Brian, profe. Ah, sí. Por ahí. Santiago Quintero, Buenas noches, profe. buenas noches. Presentar es pantalla completa. Le da clic donde dice presentar ahora toda tu pantalla, selecciona una ventanita que hay de la pantalla y le da compartir. Listo. Ok. Bueno, miremos. Los bordes y sombreados. Los bordes y sombreados. Ese fue el borde, profe. Sí. Y el sombreado es este, ¿cierto? Listo. Miremos las sangrías en primera línea. Esa es la de primera línea. Sí. Ya esta es la sangría francesa, la otra sangría, y la de tabulación izquierda, sí me pierdo con esa, profe. Listo. Miremos la tabla donde quedaron las fórmulas matemáticas. La tabla está acá. En sí la hice como pequeña, pero sí. Acá Listo. ya está ¿Cómo la hizo fórmula. la promedio? La fórmula acá y acá es la de promedio, es la de average, above. Lo mismo que la suma, above. Ok, miremos dónde quedaron las páginas giradas horizontal y verticalmente. Son las páginas, están por acá. Estas. Listo, miremos los hipervínculos Los hipervínculos. y el pie de página. Los hipervínculos es este. Aprieto este y este me lleva acá y este me lleva acá. Listo, miremos la nota al pie de página. La nota de pie de página es esta. Como acá seleccioné banda 1. Y acá ya como una explicación breve. Entonces, Listo. Y los encabezados y pies de página. los encabezados, el encabezado es este, ¿cierto? Universidad. Y acá la contaduría pública. Listo. Muy bien, muchas gracias. Listo, profe. Shirley Fernanda Sánchez. Hola, profe. Hola. Segundo. Ahí ya lo estoy presentando. Sí, ya está cargando. Listo. Listo. ¿Cómo hizo esa tabla de contenido? Listo. Ay, espérame un segundo. Ay, espere. Hágale que alguna de sus opciones es referencia, creo que es. Eso sí. Referencia, tabla de contenido. Le di acá tabla personalizada. Pues le creé los niveles que quería que fueran 6, que mostrara pues los números. Y ya. Listo. Miremos la tabla. La tabla, las fórmulas. Sí. Sí. Mírala de acá. Espera, yo lo hago. Listo, esta es. Muy bien. Miremos la fórmula del promedio. La del promedio, listo.
Ay, se me fueron los dos. Average y ahora. Ok, miremos la nota al pie de página. La nota al pie es esta. Mira, de Mm. banda ancha, entonces aquellas conexiones a internet. Acá. Ok, y miremos el diagrama y el word art. Listo. Ay, ay, ay. Este es el diagrama. Sí, Y acá está el word art. listo. Ok, muchas gracias, Fernando. Bueno, no sé, profe. Fernando Alberto Suárez. Bernardo. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ya ahí se ve. Sí, señor. Listo. Miremos los bordes y sombreados. Borde y sombreado, sí, señor. Acá está el borde. Se viene uno acá a diseño. Le da bordes. Y viene acá en bordes de página. Selecciona. Y los sombreados con el color y le damos a aceptar. Ok, muy bien. Miremos los números de página. Sí, señor. Números de página. Acá está. Acá está el número de página en 1. Página 2. Página 3. Y a partir de esa, página 10. Ujú. Muy bien, miremos la nota al pie de página. Sí, señor. La nota al pie está acá. Documento de la persona. Entonces vengo y se lo coloco a la cédula y digo que es el documento de la persona para cédula. Listo. Miremos de una vez la fórmula del promedio allí. Sí, señor. Aquí está la fórmula. Que es average. Ajá. Y viene la formulita desde E2 a E10. Listo. De acá hasta Y acá. miremos de una vez el encabezado y pie de página allí. Acá, encabezado, Univer Remington, pie de página Bernardo Alberto Suárez, Informática, Contaduría Pública. Listo, Bernardo, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Sandra Viviana. Listo. 5 ahí. Bueno, Sandra Viviana no está aquí. Betinei. Buenas noches, profe. ¿Me escucha, profe? Sí, con un ruido, creo que tiene para conectar un transformador al equipo. Escucha, profe. Ah, ahora sí. Ah, bueno. Bueno, señor, espéreme un segundito. De acuerdo. Listo, profe. Ok. Miremos la sangría en primera línea. Sí, señor. Está por aquí. Sí. Listo. Miremos los números de página. Ay, espérame que es que yo lo coloco así y ya me queda más raro. Número de página, sí, señor. Aquí empezamos en la 1, 2, 3 y aquí ya en la 10. De acuerdo. Miremos las hipervínculos. Sí, señor. Acá está.
Sí, miramos la fórmula del promedio. Ay, espéreme, yo no. Aquí está la del promedio. Sí. Y esta. Listo, profe. Ok, miremos los hipervínculos. Sí, señor. Por aquí tenemos uno. Nos trae acá. Acá tenemos el otro. Por acá tenemos este otro. Nos trae por acá. Y miremos el Word y el diagrama. Bueno. El Word es esta. Acá, profe, el Word. Sí. Y el diagrama es acá. Acá. Ok, muy bien. ¿Listo? Sí, claro. Bueno, profe, gracias. A usted, Gisela. Sí, señor, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor, yo no hice el taller. De acuerdo. Suri, ya está lista. Profe, pues sí, en lo que cabe. Hágale. Presentar, pues ahora. Ay, no, profe, ya me pegué una chillada. Ay, qué pecadito. Yo le conté a Sara. Profe, ya estoy presentando. Sí, ahí está. Y no lo recuperó en papelera. No, porque como cuando el profesor dijo que había que cambiar el formato a un Word, para hacer Word, creo que no me dejaba guardar. Y es que haciendo eso de la correspondencia, eliminé otros documentos que no eran y eliminé todo cuando el profesor dijo que pues para mostrar esta cosa, entonces ahí fue donde caí en cuenta que también la había borrado. Y yo A mí me pensé que pasó era que algo les iba a decir. similar con la correspondencia. Ese formato no me quiso dar y me dañó todo el documento y anoche me tocó volverlo a hacer. Sí, profe, pregúnteme pues, ya que más vamos No, a hágale. Cuéntenos a ver qué fue lo que hizo allí en su trabajo. Pues bueno, profe, le agregué bordes y sombreados, pues nos vamos a diseño, pues los bordes están acá, pues los podemos usar personalizados o con sombra, bueno, colores automáticos, ¿cierto? Pues yo ya ahí tenía uno. La marca de agua también se podía usar, marcas de aguas personalizados y pues yo le agregué una imagen que yo creo que pues más o menos se ve ahí. También hice las fórmulas de la tabla, pues ahí rapidito como para pues, mostrar más o menos lo que había hecho. Espere que lo tengo acá al final. Ay, no quiere. No, mi luz. Entonces, básicamente me paré acá en disposición, me fui a fórmula y nos íbamos acá a ver, le borrábamos lo que decía suma de above y solamente le agregábamos el above acá y pues él ya sacaba pues un promedio ahí. Los hipervínculos están, ay, se me pueden perder.
Los hipervínculos, ya le muestro uno, profe, acá hay uno. Le doy control clic y me lleva a este. La numeración de la página, creo que acá más o menos se ve la numeración. Por acá hay una que ya la empecé. Esta también es el del Word Art, el de que había también que insertarle uno específico, pues acá pues yo le cambié las referencias para que me salieran todo. Por acá ya me empieza, sí, ve, acá me empieza a cambiar en números romanos, pues si los alcanzan a ver. Acá más o menos ya me cambia números romanos y empezó desde la 18 y en realidad acá arriba empezaba era desde la desde la 1. ¿Qué otra pregunta, profesor? No. Pregúnteme. Bien. Bueno, Gracias. profe, muchas gracias a usted por esperarme, qué vergüenza. Tranquilo, no hay problema. Bueno, entonces queda pendiente John Freddy y Santiago. Sandra Viviana no es de este grupo, no está, no saben quién es, no, nunca se supo. Bueno, Faisuri, deje de compartir la pantalla, por favor, para que podamos. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien, veo que todos trabajaron demasiado bien en el desarrollo del taller de la parte de Word. Veo que se encuentran como muy juiciosos aprendiendo de todo esto, poquito o algo, pero la idea era esa. Entonces, creo que ¿quién nos está levantando la mano por aquí? Yo, profe, es que para comentarle lo que me pasó con lo de las tablas, es que para que usted de pronto me da una solución. Es que, por ejemplo, yo le mandé a usted la foto y todo, lo del formulario heredado. Sí. Yo guardé el archivo y se me borró todo eso. O sea, al momento de abrirlo otra vez no aparecía lo de los formularios heredados. ¿Y si lo guardó? Sí, yo lo guardé. Y, por ejemplo, me tocó que cambiar el formato. Pero, por ejemplo, cuando colocamos lo que es el cuadro combinado, ya, o sea, lo otro se me quedó, pero el cuadro combinado se me borró. Pues muy raro que le haya borrado, porque se asume que cuando usted crea los campos y guarda el archivo, él no cambia de formato ni elimina ninguna información. Porque cuando yo estoy utilizando, que sí se ve, por ejemplo, en archivos de Excel, cuando yo hago un archivo de Excel que tiene macros, ese archivo sí debo de guardarlo con otro nombre y habilitado para macros, pero en Word, efectivamente, es muy extraño que le haya sucedido eso y que le haya borrado ese tipo de información, pero al final lo logró hacer y lo logró subir. Vea, profe, espere, yo le comparto pantalla. Profe, va a decir las notas. Ay, Por favor. no se preocupe. Por ejemplo, profe, cuando fui a guardar sí. el archivo estaba en este. Entonces yo lo pasé a este. Sí. Y ahí fue cuando me guardó estos. Sí. Pero lo del cuadro combinado se me borra. Y lo traté de hacer otra vez y subirlo así, y no, tampoco me dio. Pero le ingresó información allí y todo. Sí, señor. Listo. Pues sí, varias recomendaciones al respecto allí y valga la claridad en realizar. Voy a compartir mi pantalla para que... Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Bueno,
Recuerden que cuando yo estoy en archivo, guardar como, esta pantalla de guardar como básicamente tiene un componente adicional y es este tipo de documento. Aquí están los diferentes tipos de documento que yo puedo utilizar dentro de los archivos de Word. Entonces yo puedo tener un documento en Word, puedo tener un documento de Word versión 97-2003, un documento habilitado para macros, una plantilla habilitada, puedo tener como PDF, XPS, XML de Word, etc. Y cada uno de estos formatos tiene una característica especial. Por eso es que cada que yo trabaje entonces documentos en Word, pues debo trabajarlos un documento en Word como tal. Si necesito hacer un documento para PDF, pues lo único que hago es cambiarlo en versión 2016 hacia arriba, ¿no? Hay algunos Word que traen unos complementos para cambiar los documentos o para poder utilizarlos. Es decir, traen una pestañita aquí que básicamente me dice que lo puedo guardar como un PDF o lo puedo exportar como un PDF. Pero en las versiones 2016 hacia arriba, básicamente me permite es que yo pueda ir a archivo, guardar como, y ahí sí efectivamente darle PDF. Pareciera extraño como el funcionamiento de que no le deje guardar esos campos combinados. Pero usted a esos campos combinados les registró información, es decir, si eran las ciudades, le registró y le llenó de elementos también para que al menos le apareciera algún elemento allí. Señor, lo intenté varias veces y no, siempre me borraba lo del cuadro combinado. O sea, primero me borraba la otra información y luego lo del cuadro combinado. Bueno, el trabajo lo subí en el cuadro combinado. De acuerdo. Vamos a tratar de mirar a ver qué sucedió y de pronto en el archivo que subió para poder mirar qué fue lo que sucedió allí. Los demás terminaron de subir los talleres que habían pendientes allí. Sí, señor. Sí. Sí, señor. De acuerdo. Profe, sí. Entonces, vamos a tratar de mirar hoy una parte de un taller de Excel que tenemos allí. Ese taller de Excel obedece a lo siguiente. Ese taller inicia con que en la hoja número 1 usted debe cambiarle el nombre y colocarle elementos. Bueno, valga la claridad. El taller que vamos a utilizar, básicamente, vamos a tratar de trabajar lo que es un inventario. Los inventarios, básicamente, se mueven o tienen sus respectivos movimientos con unas entradas. Y esas entradas, pues básicamente obedecen a unas facturas de compra. Y el inventario vuelve y se mueve con las salidas y con unas facturas de venta. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente mi inventario, cuando yo hago las entradas, efectivamente lo que estoy haciendo es una suma de elementos. Pero cuando hago las compras, pues también estoy haciendo un incremento a ese inventario. Cuando hago una venta, lo que estoy haciendo básicamente es una resta de ese inventario. Quiere decir que las entradas lo que hacen es que me ayuden a subir el inventario y las salidas me ayudan a disminuir. Si es un inventario de producción o de elementos que se fabrican. O puede ser un inventario que básicamente yo lo que hago es comprar elementos aparte de una empresa y una papelería, por ejemplo, y lo que hace es que me incrementan esos elementos. Digamos que a grosso modo esto sería lo que iríamos a realizar. Lo que sí hay que tener presente es que vamos a tratar de jugar con la parte de entradas, salidas, facturas de venta, facturas de compra y el inventario. Teniendo en cuenta esto, digamos que en nuestro inventario, yo tengo el código 1 que es lápiz. Y digamos que tengo entonces 4 cantidades que compré a 100 pesos. Quiere decir que mi inventario de ese código 1 se me incrementó. Supóngase que yo aquí tenía básicamente 3 elementos
Quiere decir que si yo compré estos 4, pues básicamente aquí ya pasaría a tener esos 3, más los 4 que había comprado aquí, serían 7. Pero supóngase que de ese mismo código de lápiz, yo básicamente volví a comprar 2, pero los compré a un precio diferente. Digamos que los compré a 500 pesos porque había problemas de pandemia y no podía, los precios se incrementaron bastante. Los otros 3 que yo tenía aquí estaban a este mismo precio. Resulta que cuando yo necesito valorar mi inventario para saber cuál es el precio unitario que yo voy a tener de estos elementos, yo tendría que hacer una ponderación o hacer un promedio ponderado para poder establecer ese nuevo precio de ese artículo o ese valor unitario de ese artículo. ¿Cómo lo valoraría? Pues básicamente yo tengo que decirle venga, vea Excel, vea, yo tengo 7 unidades que compré a 100 pesos, pero compré 2 unidades que las compré a 500 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente yo voy a tener entonces 9 unidades, pero esas 9 unidades tengo 7 unidades que compré a 100 y tengo 2 unidades que básicamente compré a 500. Eso quiere decir que para poder hallar ese promedio, básicamente yo tendría que decirle a Excel, vean, coja estos 1700 y divídalo entre esta cantidad para poder hallar el valor unitario que básicamente obtuve porque compré elementos a un precio y después volví y compré esos mismos elementos a un precio diferencial. Quiere decir que ya estos que yo tenía en mi inventario, pues no van a estar a 100 pesos, sino que van a estar a 188 porque había comprado 2 que estuvieron a un precio superior. Claro, esta parte está acá. Sí, señor. ¿Puedes buscar lo último, lo del valor unitario otra vez, por favor? Sí, claro. Yo tengo 7 unidades porque tenía 3 y 4 que compré. Esas estaban a 100 pesos. Pero cuando fui y compré nuevamente 2 unidades, ese precio me varió y por consiguiente las compré. Quiere decir que tengo 7 unidades que valieron a 100 pesos, valen 700, pero las 2 que compré estaban a 500, es decir, que valen 1000 pesos. Para poder hallar este nuevo valor unitario que tendría aquí, digamos que aquí tendría 100 pesos de valor unitario, pues lo que tengo que hacer básicamente es que, pues decirle venga, vea Excel, tenga en cuenta que los elementos que hoy tengo con esta última compra que hice son estos 7 más los 2, me dan 9 cantidades, pero tengo que valorar esos elementos, entonces tengo que empezar a multiplicar estos 7 por este valor unitario más estos 2 por este valor unitario y sumar esos valores. Al realizar esa operación, lo que hago es cojo este valor y lo divido entre las 9 unidades que tengo para que me dé un valor unitario promedio, que es el que efectivamente yo llevaría a mi inventario como tal. Entonces, digamos que en nuestro taller de Excel pues vamos a alcanzar a hacer entradas, facturas, y la idea es que esta nueva valoración nos la haga Excel automáticamente. Es decir, que cuando yo tenga, por ejemplo, el código, el nombre del producto, la cantidad y el valor unitario, entonces, si yo tengo el código número 1, tengo el lápiz, y tengo 9 cantidades, quiere decir que él aquí me debería de colocar esta fórmula matemática con el fin de yo poder tener cuál es el valor unitario de ese elemento como tal. Hasta esta parte la idea es que veamos en nuestro ejercicio de lo que vamos a desarrollar dentro de esto. Entonces, el taller de Excel que tiene, me dice, vea, a la hoja 1 deben cambiarle el nombre y colocarle elementos. Y digitar los datos conforme a los encabezados en ella descritos. Mirar el ejemplo en la siguiente página. Aquí en la siguiente página me dice, venga, vea, la hoja 1 que usted le va a colocar elementos, tiene código, nombre, stock mínimo, cantidad de unidad de medida, valor unitario, valor total, IVA en porcentaje, valor total incluido el IVA, el grupo, nombre del grupo, fecha de última compra y el tipo de movimiento. Luego me dice, en el numeral 2 se deben digitar 30 datos en la hoja de elementos. ¿Qué debemos de tener nosotros allí?
Entonces yo tengo elementos aquí y básicamente lo que tengo es lo siguiente. Les dice el código, el nombre, el stop mínimo. ¿Qué es el stop mínimo que aquí en el ejercicio nos dicen? Ah, bueno, tenga en cuenta que ese campo que se llama stop mínimo, obedece a lo siguiente. Es la cantidad mínima de elementos que deben de tener antes de pedirlos nuevamente. Entonces, pues a hoy muchas compañías tienen unos stop definidos, pero como esos stops son dineros que se quedan quietos a veces en las compañías, en los stop mínimos, pues las empresas a hoy no tienen unos stop lo suficientemente grandes que les den como ese resorte de poder utilizar eso. Más bien las empresas hoy, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen básicamente es, venga, lo que tengo allí, si ese repuesto es demasiado costoso, ellos evalúan cuál es el costo-beneficio de tenerlo dentro de la compañía. Supóngase que es un repuesto que vale 200 millones de pesos. Pues hay que evaluar si realmente yo voy a tener esos 200 millones de pesos almacenados en mi compañía o es posible que en un tiempo determinado yo pueda comprarlo y traerlo hasta mi empresa como tal. Entonces, este es el stop mínimo que yo fijo dentro de mi compañía. Algunos tienen un stop mínimo definido, otros no. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes ya hicieron elección del representante del grupo? Hola. Solo una de economía. Hola, profe. No, nada. Por allá hablar Sara. No, pues es que Sara siempre es la representante de todas las materias, ¿no? Bueno, Sí. ya quedó nominada como representante de este grupo entonces. Perfecto, profe. Listo, porque creo que esa información hay que enviarla. Yo no sé si aquí hay alguien de registro y control. Miremos a ver. No veo. Porque esa información hay que enviarla básicamente a registro y control. Ahorita entonces, Sara, por favor, en el WhatsApp me escribe sus datos, el nombre completo, número del celular y el correo electrónico para enviarlo entonces a registro y control. Recuerden que el representante del grupo, pues básicamente es la cabeza visible allí del grupo ante la universidad. Digamos que es el contacto, el primer contacto que se debería tener para los estudiantes con la universidad. Es allí, digamos, el representante del grupo es donde recaen ese tipo de responsabilidades de contactar, de hablar, de establecer, de llevar propuestas, pero también traer de la universidad pues las comunicaciones que nos está exigiendo la universidad, etcétera. Es decir que esa parte del representante es en ambas vías. Interesante porque pues de cierta forma es uno de los mediadores dentro de todos los elementos que hay en la universidad. Es el primer contacto para cuando hay de pronto algún inconveniente, alguna duda, pues básicamente es el que va a establecer esos elementos. Perdón un momento. Muchachos, ¿alguno de ustedes vio que teníamos que subir el taller de Excel hace 6 días? Es que yo apenas me vengo a dar cuenta. ¿De cuál Excel? Pues hay ¿Cuál un taller? estamos. Es que por ahí en la plataforma, en calificaciones, donde uno ve todos los trabajos que uno ha entregado, por allá dice que es que taller práctico de Excel y llevamos 6 días de retraso. Bueno, por lo menos yo también llevo 6 días. Yo no Pero sé. ¿y cuándo se entrega? Pues cuando dijo que se entrega. La semana pasada se tenía que entregar. No, pues a mí me parece que entrega hoy, pues no sé. No, pues ahora se le dio al profe. Hay uno, Ese yo no lo había visto. es cierto, yo Que tampoco. alguien presente la pantalla para que miren y miras. No, el profesor la tiene, la tiene. Envíen esas fotos al grupo de economía para que vean y verá. Jorper. Ahí las voy a mandar.
Hay que decirle al profesor. No, esa es de informática. ¿Cuál grupo de informática? Hay grupo de Hay que crear otro grupo, Ole. Pero pues yo creo que entonces ese de economía sería para todos, para informarnos de No, todo. es que ahí está ahí de negocio, ahí hay Hay varios. otra gente, creo que informática ya les llegó, pues si ya están en el grupo, miren y verás, antes de taller práctico, 6 días de retraso, con ¿Qué? 19 horas. ¿Qué Ay, pasó? profe, sí, por allá es que taller, yo mandé al grupo unas imágenes que dices que el taller práctico lleva 6 días de retraso. Eso, soy qué susto. ¿Pero cuál taller? Ese. Ese mismo. Es que ahí nos parece que llevamos 6 días de retraso y pues ni Bueno. siquiera sabíamos. Pero qué sindicato tan bravo, ¿no? Ay, qué susto. Bueno, déjenme que ahorita organizamos esa fecha de entrega del taller. ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. Gracias. Entonces, volviendo a nuestro taller. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es entonces todas las actividades que hay que desarrollar. ¿Qué tenemos? Me dice, en la hoja 2, cámbiale el nombre y colóquele grupo. Entonces, aquí está la hoja 2, que se llama grupo. Bueno, en elementos, valga la claridad que aquí entonces son 30 elementos. Estos elementos, que aquí está el código, pues la idea es que no se repitan, porque en los inventarios los códigos deben de ser únicos. Entonces está el nombre, está el stock mínimo, está entonces la cantidad que yo tengo de esos elementos, está la unidad de medida, es decir, cómo viene ese elemento. Hay algunos elementos que para la unidad de medida no es fácil identificarlos. Entonces, en muchas ocasiones uno coloca o unidad o coloca cajas, etcétera. Por ejemplo, los licores vienen en medias, vienen en botellas, vienen en cajas, vienen en cartones y viene una medida mucho más grande que se llama escala, que son 80 cajas de la bebida. Entonces, así sucesivamente son las unidades que yo voy a utilizar. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, aquí en el caso del lápiz, voy a tener entonces por cajas, bloc carta voy a tener entonces por unidad, borrador voy a tener por unidad, esfero negro y así sucesivamente. El valor unitario es entonces cuánto me cuesta cada unidad o cómo la estoy valorando. ¿Cuál es el valor total? Pues el valor total es coger y multiplicar esta cantidad multiplicada por el valor unitario. Ese es el valor total antes de IVA. Y aquí tenemos básicamente el IVA, que podemos colocar algunos IVA diferenciales. Y acá está el valor total incluido el IVA. ¿Qué es el valor total incluido el IVA? El valor total incluido el IVA es multiplicar este 19% por este valor total, más este mismo valor total. Porque si no le vuelvo a sumar este valor total, pues lo que tendría aquí es el resultado solo del porcentaje. Es decir, si yo efectivamente no tengo esto, voy a tener solamente el valor del porcentaje dentro de eso. Y grupo es el grupo al cual pertenece de los que yo he citado aquí. Entonces, por ejemplo, 10, papelería. Es decir, que esos grupos deben de ser muy similares o coincidentes con respecto al que estemos utilizando. Por eso aquí nos dice, vea, en la hoja 2 se debe cambiar el nombre y colocarle grupo. Y digitar datos allí, teniendo en cuenta que es el grupo de artículos. Por ejemplo, 1 es papelería, 2 granos, etcétera. Mirad el ejemplo en la página siguiente. Si yo tengo entonces un inventario que es de aceites, pues puede ser que yo tenga entonces aceite motor, aceite de transmisión, aceite hidráulico, aceite 3 en 1, etcétera. Y esos artículos de aceite pertenecerán entonces a un grupo que se llaman aceites. Los encabezados de las columnas de la hoja grupo deben estar en negrilla y en color de letra anaranjado claro y el fondo de color de la celda azul claro. ¿Por qué esos colores tan raros? Pues a veces hay que empezar como a hacer ese tipo de prácticas que nos permitan como llevar un poquito más allá a esa actividad de poder practicar nuevamente con todos estos elementos. Luego dice, las hojas generadas y creadas anteriormente deben de quitarle las líneas de división y colocarle los bordes a los datos digitados allí. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando entonces de estos, que aquí ya no tenemos bordes, pero sí debo de colocarle entonces estos elementos que hay acá,
que básicamente estos sí están en esta parte de inicio donde está todo el componente de lo que es borde inferior, y aquí están los diferentes bordes que yo puedo utilizar dentro de los elementos que tengo allí. La actividad número 8 dice, la hoja 3 debe cambiarle el nombre y colocarle entrada y digitar datos allí. Aquí no me dice cuántos datos digitar, ya usted define cuántos digita en entradas. ¿Las entradas qué elementos tiene? Tiene el código, el nombre, la cantidad, unidad de medida, fecha de compra, valor unitario, valor total, impuesto y valor total. ¿Cuántos hay aquí? Pues aquí sí hay varios en este ejercicio. Y salida también tiene entonces el mismo componente de lo que tenemos acá. Entonces me dice, vean, tenga en cuenta que en la hoja 3 hay que trabajar un componente que es el porcentaje, y ese porcentaje debe estar dado por un componente que se llama una lista de validación. ¿Qué es la lista de validación? Ah, bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Listo. Yo voy a explicar lo de la validación y cómo es que se hace. La validación tiene un componente y es el siguiente. Los datos que yo registro en Excel, cuando empezamos a ver la parte de Excel, tiene un componente y es que yo puedo registrar cualquier tipo de información, es decir, yo puedo registrar números, puedo registrar letras, fechas, etcétera, y él admite todos esos componentes que yo necesite registrar allí. La validación, lo que me permite en Excel es que solo puedo registrar o seleccionar un valor allí. ¿Cómo se hace eso? Supóngase que yo voy a registrar aquí un componente que se llama IVA. Y ese IVA lo voy a registrar aquí. La validación yo la puedo hacer de dos formas. La primera, ubicando aquí este componente de esta celda donde está de color amarillo, yo me voy a ir a datos y le voy a decir aquí en datos, validación datos y validación de datos. Entonces mire que aquí la validación de datos me dice, ¿qué es lo que quiere permitir usted en esta celda? Por defecto está cualquier valor. Yo le voy a decir, no, venga, yo necesito una lista. Y esa lista me va a decir el origen donde lo tiene usted, es decir, esos datos de esa lista dónde están. Entonces, yo le voy a escribir, vean, ese origen de datos yo lo voy a digitar 10%, 9%, 12%. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que esos valores van separados por coma? En la anterior clase habíamos visto, creo que hace 2 clases, vimos un componente que se llamaba configuración regional en panel de control. En panel de control, básicamente, hay un componente entonces que se llama configuración regional, y esa configuración regional lo que me va a permitir es ubicar qué elementos o cuál es el componente que tiene la división de las listas. Entonces, si yo vengo aquí y vengo aquí a configuración adicional, entonces me dice que cuáles son los separadores de listas. Mire que el separador de listas que tiene aquí definido es punto y coma. Vamos a ver qué sucede con el Excel que yo tengo allá, en el que estoy diciéndole que el separador de listas está dado por comas. Si yo le doy a aceptar y yo me posiciono aquí, mire que automáticamente me despliega una lista aquí. Cuando yo le doy clic, mire que todos los valores me aparecen en una sola fila. Quiere decir que como no utilicé el separador de listas, que debe ser el correcto, estos valores me van a aparecer todos en el mismo lado o en la misma celda. Quiere decir que si yo tengo el número 100 aquí y yo voy a multiplicar este número 100, lo voy a multiplicar por esos porcentajes que hay aquí, lógicamente esto me devuelve un error. Me dice, venga, es que usted está multiplicando muchos valores que son texto. Entonces me dice que el error que me va a generar es número valor.
¿Cómo hago para corregir entonces esta lista? Yo vuelvo nuevamente a datos, vuelvo a validación de datos y le voy a decir, venga, no son separadores con coma, son con punto y coma, como lo definió en configuración regional. Entonces puede ser que en sus equipos tengan o coma o punto y coma. Yo le doy a aceptar y aquí, mire que me sigue apareciendo el mismo valor, pero cuando yo despliego aquí, me dice, venga, usted ya tiene 10%, 9% y 12%. Si selecciono este, automáticamente estos valores empiezan a ir cambiando porque la fórmula ya fue corregida en todo su contexto de lo que necesitaba. Entonces, aquí tengo la primera forma de validación. ¿Cuál es la otra forma de validación? Supóngase que yo tengo 12%, yo tengo el 10%, tengo el 19% y tengo el 15%. Entonces, digamos que estos componentes se llaman IVAs. Y Excel maneja un componente que se llama unos rangos de nombres. Esos rangos de nombres en Excel me permiten poder listar una parte de las celdas que sean contiguas o no contiguas y darles un nombre. Entonces yo voy a seleccionar este rango que hay aquí y aquí donde dice cuadro de nombres yo le doy clic. Mire que aquí está ubicado la celda donde yo estaba posicionado, que es esta primera, pero yo aquí le voy a decir ese componente que hay ahí se llama IVAs. Voy a dejarle 3 S y le doy Enter. Cuando le doy Enter, mire que si yo vengo aquí y selecciono esta desplegable, esta lista, me dice que este rango se llama IVAs. ¿Cuál? Este rango. Entonces voy a colocar la otra validación aquí. Voy a volverme aquí entonces a validación de datos, validación datos, y aquí le voy a decir que es de una lista. Pero ese origen de datos ya no lo voy a digitar como hice en el anterior, sino que estando aquí le voy a dar F3 con el teclado. Y voy a seleccionar el nombre de ese y le doy a aceptar. Entonces el que está diciendo, venga, eso es una lista y el rango aquí hace referencia a IVAs. ¿Cuál es ese IVAs? Estos valores que hay aquí y le doy a aceptar. Como aquí, cuando yo selecciono aquí, me aparece el 12%, 10%, 19%, etc. Pero aquí, mire que me aparece un valor de fecha. ¿Por qué aparece un valor de fecha? Porque yo ahora había digitado una fecha allí. Yo me vengo a inicio y aquí le voy a decir, venga, no, colóqueme un símbolo, un signo de porcentaje y efectivamente ya me empieza a aparecer porcentaje aquí. El 15%, el 12%. Tiene un componente claro aquí y es que si yo inserto aquí una fila, y yo aquí le digo, venga, necesito que aquí me quede el 13%. Cuando yo venga aquí, automáticamente el 13 ya me aparece aquí porque lo inserté. Ahora bien, si yo me vengo aquí y le digo, venga, es que es un IVA del 20% al final, recuerde que mi rango de IVAs que definí aquí no está siendo marcado hasta acá. ¿Cómo hago para ampliar ese rango para que llegue hasta aquí? Pues no puedo ni desplazarlo acá, y tampoco puedo volver a seleccionarlo y darle el nombre de IVAs, porque efectivamente ya hay un nombre de IVAs que viene hasta aquí. Es como corrijo esto. En la pestaña de fórmulas hay un componente que se llama administrador de nombres. El administrador de nombres me dice, bueno, usted tiene un componente que se llama IVAs. Vaya, modifíquelo y mire que este IVAs me dice, eso hace referencia a una hoja que va desde aquí hasta acá. Entonces yo que le digo, venga, es todo esto desde acá hasta acá y le doy a aceptar. Y le doy cerrar. Y efectivamente este 20% me deberá aparecer entonces acá. Ese es el componente de todo lo que tiene que ver con validación. Por eso el taller me especifica aquí que las validaciones las voy a utilizar en la hoja tanto de entrada como de salida. ¿Dónde la voy a utilizar? La voy a utilizar básicamente en este componente del taller que de entrada en el IVA, que está acá, y en salida, que es este valor que hay acá. Yo lo tengo ubicado en elementos y aquí está la validación. Mire que aquí hay 16, 12, 19 y cada que yo cambie este valor, efectivamente los elementos referenciados van a estar sujetos
a cada uno de esos componentes que hay allí. Me dice entonces que tenemos grupos, entradas y salidas, y en la hoja de elementos de tipo de movimiento se debe crear otra validación. ¿Cómo creo esa validación? Pues igual, me están diciendo, venga, recuerde que hay un componente que es entrada y otro componente que es salida. Creo que está definido el taller de esta forma, ¿sí? Entrada o salida. Entonces, ¿cómo hago para crear la validación con esto? Pues yo entonces le digo, bueno, vea señor. Entonces, en datos, validación de datos, yo le voy a decir que es una lista y que esa lista corresponde a este rango de datos. Yo le puedo venir a seleccionar estos dos elementos y le doy a aceptar. Y efectivamente aquí ya me dice, sí, eso es entrada o eso es salida. Entonces digamos que esa es la utilidad que tiene este componente. Además, porque cuando yo intento digitar algo aquí que no está en ese porcentaje, supóngase que yo tengo 13% y lo voy a registrar, él me dice, no, ojo, ese valor no está allí porque usted no tiene definido un rango. Entonces tengo que seleccionar, son los valores que yo tengo aquí. Igual sucede si yo voy a utilizar aquí. Si yo voy a registrar SSS, me dice, no, ojo, usted tiene un valor que realmente no corresponde a lo que hay allí. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este desarrollo de este taller? No, profe, ninguna. ¿Los demás tienen alguna duda? No, profe, señor, no, muchas pues gracias. las dudas se van creando a medida que uno va desarrollando el taller. Listo. Santiago Restrepo ya llegó por allí para que nos sustente el trabajo. Profe, nada, no llego. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, entonces, por favor, vamos a registrar la asistencia como mensaje de texto ahí en el chat de la plataforma y dejaremos allí por hoy entonces para que ustedes puedan empezar a desarrollar el trabajo una vez entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que terminen ese taller de Excel para poder que avancemos un poco más. Creo que en la plataforma está ya otro taller que es un taller de clientes, que es el de Excel 2. Si podemos ir avanzando un poquito en este, pues magnífico. Al menos digitar los datos de los clientes y algunos elementos que nos están pidiendo allí. Entonces, para que también le vamos como trabajando de esto, mientras que yo organizo y actualizo entonces las fechas que hay establecidas dentro de cada uno de estos elementos. Si no hay ninguna duda adicional, entonces vamos a dejar por hoy allí mientras que registro entonces las notas para que ustedes las puedan consultar en la plataforma Moodle y corrijo lo de la fecha que tenemos establecido para la presentación de este trabajo de Excel. Son ustedes muy formales, muchas gracias. Profe, es que una preguntita, o sea que se puede... Por el momento todavía no hay trabajos por entregar, solamente ir realizando el de taller de clientes. El de taller de clientes es este primer taller que acabamos de explicar ahora. Sí. La idea es que como este primer taller es digitar información y crear la validación, es decir, que yo creería que ese de registrar los 30 artículos, pues básicamente ese sí lo podríamos tener para dentro de 8 días, ¿cierto? Claro, profe. Sí, señor. Listo. Sí, Entonces señor. vamos a dejarle entonces como fecha de subir a ese taller el 22
de marzo para que lo tengamos allí. Y la idea es que hacia esa fecha al menos hayamos digitado todo el componente de los clientes que nos permita avanzar un poquito más. ¿Listos? Profe, o sea que Bueno, no lo gracias. subimos, solamente digitar y realizar el taller. Y hay que subirlo, claro. Hay que subirlo al enlace que hay allí, que ya el enlace está. Subir taller práctico de Excel. Es el taller 2, ¿cierto? El taller 1 de Excel. Y el taller 2 ya lo explica la otra clase. Sí, básicamente, digamos que lo que sí necesito del taller 2 es que registren al menos los clientes, la fecha de ingreso, el nombre, la dirección y el teléfono, como está establecido allí, para poder explicar entonces cómo vamos a hacer el cálculo matemático de la antigüedad. Perfecto, profe. Listo. Si no hay más preguntas, dejaríamos hasta allí por hoy. Ya voy a corregir lo de la fecha de entrega entonces de el taller, que estaría entonces hasta el día 22 de marzo a las 22:59. Listo, ya quedó corregida entonces la fecha para que puedan subir la actividad, ya no tiene ningún retraso, entonces pueden arrancar ya básicamente a desarrollar el taller. Bueno, profe, Muchas gracias, muchísimas profe. gracias. A ustedes muchas gracias. Bueno, Una gracias, chao. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profe, gracias. Luego. Profe, entonces Profe, listo. Listo, Santiago, déjame esperar un momentico. Sí. profe, le Haga. escribo entonces qué información, mi nombre. Su nombre, número de celular y su correo electrónico para yo enviarlo entonces a registro y control, que usted queda como representante del grupo. En la otra materia ya han seleccionado un representante, Sara, ¿no? Sí, profe, también soy yo. Ah, bueno. Ah, no, entonces yo creo que no habría ningún inconveniente. Pero igual envíenmelos y yo los envío entonces a registro y control. Está bien, profe, que esté muy bien, gracias. A usted muchas gracias, feliz noche. Igual. Bueno, Santiago, cuéntenos, muéstrenos el trabajo entonces. Profe, listo. Toda la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Profe, ahí se ve. Sí, señor. Listo. Entonces, el trabajito, Sí. los hipervínculos, ¿cierto? No sé cómo hacerlo para que se devuelva al menú. Pues aquí a los hipervínculos que tengo, pero ahí están básicamente, ¿cierto? Sí. Miremos dónde quedó la tabla con los cálculos matemáticos. Esa la tengo en otro archivito de Word. Abrámoslo entonces. Sería este. Entonces aquí tengo la fórmula. Aquí. Esa yo la tenía diferente, no sé por qué me lo cambió. Yo la tenía con después con las celdas y las filas. Y el promedio. Pero el promedio no sé por qué me está dando con ese 0 al principio. Sí, no debiera de ser como de esa forma porque las edades son números enteros. Claro. Y mira que todos están así enteros. Listo. Miremos la nota al pie de página. Pie de página es Santiago Restrepo Guaymas, ¿cierto? Listo. No sé por qué la numeración de página, profe, me salió aquí arriba. Seguro cambió cuando usted de pronto colocó el pie de página. Me salió la numeración, pero está bien. Y a partir de la tercera página está el 10, ¿cierto? Sí. El 10, están los bordes en la sección.
el fondo gris, la marca de agua. Sí. Las páginas 15 a la 18 horizontales. Ujú. Abajo el borrar y la gráfica. Listo. ¿Algo más, profe? No, señor. Muy bien, Listo. muchas gracias. Me colocó el nombre para la asistencia, Santiago. Muchas gracias. Sí, yo coloqué el nombrecito. Muchas gracias a usted por esperarme. Listo. Vale, no hay problema. Pues. Muchísimas lo mismo para usted. Feliz noche.